con el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. En esta clase vamos a ver los siguientes tópicos, como son introducción, epidemiología, factores de riesgo, modalidades de imagen, tuberculosis primaria, el periodo de latencia que existe después de un episodio de tuberculosis subsecuente a una tuberculosis primaria, tuberculosis postprimaria, miliar, en el caso específico de pacientes inmunocomprometidos, una latente, inactiva, y al final vamos a ver algunas imágenes de una tuberculosis extrapulmonar. En una breve introducción, la enfermedad por tuberculosis es causada por bacilos aerobios ácido resistentes de 1 a 5 micrómetros de diámetro. El ser humano es su único reservorio. Y hablando un poco del mecanismo de contagio, empieza por la inhalación de partículas respiratorias, donde esté contenido el bacilo. Tras esto, se ven infectados los macrófagos alveolares y gracias al efecto del bacilo dentro de los macrófagos, como el catabolismo de oxidantes y el evitar la fusión fagosoma-lisosoma, la bacteria sobrevive. Al final, la respuesta inmunitaria causa necrosis tisular dentro del pulmón. Hablando de epidemiología, Mycobacterium tuberculosis infecta a 1/3 de la población mundial. 9 millones de personas se infectan por tuberculosis al año y 1.5 millones de personas mueren de tuberculosis. En un estudio hecho en el 2020. Es en un reporte hecho en el 2020, y de estas 214,000 personas tenían VIH. La tuberculosis representa la 13ª causa de muerte, y 3 de cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos en el 2013 y 21 de cada 100,000 habitantes en México padecieron tuberculosis en el 2016. Existen factores de riesgo, obviamente. Los podemos dividir en aquellos que se derivan de tener un alto riesgo de exposición a tuberculosis. Tanto son contacto o ser inmigrante de regiones endémicas y tener un acceso limitado a cuidados de salud. También tener contacto con pacientes previamente infectados si es menor de 4 años, si estos tuvieron una conversión de la prueba de tuberculosis en 2 años y si tú o ellos presentan alguna inmunodeficiencia. Otros factores de riesgo incluyen el ser trabajador en áreas de la salud, usuarios de drogas intravenosas. Como punto importante, la infección por VIH es el mayor factor de riesgo conocido para contraer la enfermedad. El riesgo es de 7 a 10% de manera anual. Otros factores de riesgo pueden ser diabetes mellitus, padecer de una silicosis, enfermedad renal crónica, bajo peso, abuso del alcohol o tabaco, y haber sido sometido a una operación como un bypass con gastrectomía o yeyuno ileal. Hablando de modalidades de imagen utilizadas para el diagnóstico de una tuberculosis, la radiografía de tórax por lo general es el primer estudio realizado en pacientes con tuberculosis. La radiografía en combinación con la clínica da como resultado una alta sensibilidad para el diagnóstico. El estudio de imagen por tomografía aumenta la especificidad para diagnosticar tuberculosis. Es capaz de mostrar hallazgos como cavitaciones o signos de diseminación endobronquial, así como identificar pacientes con tuberculosis latente en riesgo de reactivación. La tomografía axial que podemos ver en esta diapositiva es de una mujer de 56 años con bronconeumonía tuberculosa que muestra áreas de consolidación nodular, como aquí y aquí, heterogéneas en el lóbulo superior izquierdo, lesiones tubulares ramificadas dentro de las vías respiratorias en esta zona y en esta zona. Repito, en el lóbulo superior izquierdo. Hablando ahora de tuberculosis primaria, en aproximadamente el 5% de los individuos infectados, el sistema inmune resulta ineficaz en controlar la infección inicial por tuberculosis.
Tras esto, la enfermedad se desarrolla en los primeros 2 años siguientes. Este tipo de enfermedad por tuberculosis es más frecuente en niños e inmunocomprometidos. ¿Alguno de mis compañeros que pueda apoyarme en describir la siguiente imagen? Bueno, aquí tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior. Los tejidos blandos se ven sin alteraciones, tejidos óseos también sin alteraciones. Lo que me llama la atención es a nivel pulmonar, en el hemitórax derecho, veo un aumento a nivel del hilio pulmonar derecho, que bueno, en relación a pues el tema de tuberculosis, se podría tratar de alguna linfadenopatía a ese nivel. Ok, sí, exactamente. Aquí podemos ver la presencia de una linfadenopatía. Esta radiografía de tórax es hecha en una paciente femenina de 20 años, que después de realizar esta radiografía, se confirma por laboratorio el diagnóstico de tuberculosis. Las linfadenopatías ciliares y mediastinales son la manifestación radiológica más común de las tuberculosis primarias. Las linfadenopatías se ven entre el 83 y 96% de los casos pediátricos. En caso contrario, es menos común verlas en los casos en adultos, ya que se presentan de un 10 al 43% de los casos. Al resolverse la linfadenopatía, como la podemos ver en esta imagen, estos nódulos se pueden calcificar y pueden durar calcificados después de la resolución de la enfermedad y pues pueden permanecer por años. Ok. Es una tomografía axial de un paciente que tiene pues las adenopatías de este lado, igual del lado derecho, por tuberculosis. ¿Otro de mis compañeros R1 que pueda ayudarme con esta imagen? Bueno, es una radiografía en proyección posterior anterior, una radiografía de tórax, donde en el hemitórax derecho se ve una radiopacidad en el lóbulo superior derecho, y sería todo. Ok, en esta imagen exactamente se puede observar opacidades parcheadas multifocales en el lóbulo superior derecho. Esta radiografía, al igual que la anterior, pertenece a una femenina, igual de 20 años de edad. La consolidación representada como un área de opacidad en un segmento lóbulo pulmonar es la más frecuente manifestación de enfermedad parenquimatosa pulmonar, pues a causa de una tuberculosis. La resolución de la consolidación pulmonar suele ser lenta y puede tardar hasta 2 años, y en muchos casos se ven opacidades residuales después de este periodo. ¿Qué consolidación pulmonar? En la tercera imagen, hay otro de mis compañeros R1 que pueda apoyarme. Sí, bueno, estamos viendo una radiografía de tórax en proyección posterior anterior, pues con adecuada posición. Me parece que tiene aumentada la penetración, se ve mucha trama vascular a nivel pulmonar. Y bueno, también llama la atención que en el hemitórax derecho hay un borramiento de los senos o recesos tanto cardio como costodiafragmáticos en relación a un derrame que es habitual que se presente en pacientes con tuberculosis. También me llama la atención. Me llama la atención en mi tórax izquierdo, que se ve como una pérdida de la ventana de la ventana aortopulmonar, que es como si se continuara con toda esta imagen.
No veo que esté la línea media desplazada ni el mediastino, pero sí, no sé qué pudiera hacer, pero me llama la atención que es como que toda esta imagen que se continúa con el derrame. Okay. Y pues también veo aumento del hilo, de la opacidad del hilo izquierdo, que no sé si es en relación a pues, la penetración aumentada. Esa imagen que dices que se continúa con la imagen que anatómicamente que crees que podría ser. Pues, pudiera ser pues, todo el pulmón. Ahí de arriba hacia abajo en la silueta cardiomediastínica, ¿qué es lo que observas primero arriba? El lado izquierdo. Aquí. Ajá. Es el callado aórtico. Ajá. Entonces, ¿qué crees que sea todo ese borde que ves desde el callado aórtico y que se continúa hacia abajo? Toda la aorta. Exactamente. Ok. Bueno, exactamente como se ha descrito, se trata de un derrame pleural derecho, también en un paciente con previo diagnóstico de tuberculosis primaria. El derrame pleural se observa en aproximadamente el 25% de los casos de tuberculosis primaria en adultos, y la gran mayoría de estos derrames son unilaterales y estos son menos comunes en niños. Tiene una prevalencia creciente con la edad y además también son menos comunes en la enfermedad por tuberculosis postprimaria respecto a las primarias. Hablando ahora del periodo de latencia clínica subsecuente a la tuberculosis primaria, tenemos el foco de Gone y el complejo de Ranke. El foco de Gone es un granuloma calcificado, también llamado tuberculoma, y representa aquí podemos ver uno. Representa una secuela de la infección pulmonar por tuberculosis primaria y es visible en la radiografía de tórax y solo se calcifican en un 15% de los casos. Es mucho más fácil verlos cuando están calcificados, entonces pues puede que a veces no se encuentren visibles. El complejo de Ranke, por otro lado, de este lado, consiste en dos componentes, el foco de Gone y nódulos mediastinales ipsilaterales igualmente calcificados, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo. Ok. En esta radiografía, pues como ya lo he mencionado, se muestra una combinación de un granuloma periférico calcificado y un nódulo linfático ilear igualmente calcificado de este lado. Y en la radiografía derecha, un granuloma calcificado de este lado. En el lóbulo superior izquierdo y además se observan nódulos linfáticos mediastinales y ipsilaterales calcificados que ya he descrito con anterioridad. Hablando ahora de una tuberculosis postprimaria, esta por lo general se cree que es el resultado de la reactivación de una infección latente por Mycobacterium tuberculosis, pero también puede ser el resultado de una segunda infección con una cepa diferente, especialmente en zonas endémicas. La reinfección se sospecha por un cambio en la susceptibilidad farmacológica respecto pues a las resistencias que puede tener a ciertos fármacos el bacilo. La reactivación causa la mayoría de los casos postprimarios en países desarrollados y específicamente hablando de la tuberculosis postprimaria, a diferencia de la primaria, ocurre 2 años después de la infección inicial. Los pacientes suelen presentar fiebre insidiosa, tos, pérdida de peso y sudoración nocturna. Aquí podemos observar una radiografía de tórax de un paciente de 74 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus que presenta tos y fatiga generalizada. Muestra en el estudio de imagen una cavitación irregular en lóbulo superior derecho, junto con nódulos difusos bilaterales y consolidaciones, un poquito más generalizadas. El paciente fue ingresado después de esta radiografía de tórax a aislamiento respiratorio. En la tomografía en coronal, que podemos ver del lado derecho, se muestra una cavitación en el lóbulo superior derecho con presencia de micronódulos centrilobulares y pues la cavitación. Aquí hay otro.
opacidades en árbol de gemación, que vamos a hablar a continuación de este signo, y nódulos cavitados también podemos observar. Se confirmó tuberculosis y se inició el tratamiento, sin embargo el paciente sucumbió a la enfermedad. Esta es la tomografía axial en ventana de pulmón y en ventana de tejido blando de un hombre con tuberculosis, que muestra una consolidación en el lóbulo superior derecho, rodeada de opacidades en árbol de gemación. Rodeada de opacidades en árbol de gemación. En la tomografía del lado derecho se puede observar un derrame pleural de este lado, aquí, ipsilateral a estos hallazgos previamente descritos, y la pleura parietal espesa que realza. Aquí podemos ver levemente que realza. Hablando del patrón o signo del árbol de gemación que ya he mencionado varias veces anteriormente, describe la apariencia en la tomografía de múltiples áreas de nódulos centrilobulillares con un patrón de ramificación. Aquí podemos ver un acercamiento donde el árbol representa un engrosamiento de la pared bronquiolar dilatada y en su interior con presencia de moco, pus u otros líquidos, y el brote del árbol de gemación representa sustancias inflamatorias que llenan los conductos alveolares, dando pues este signo característico. Hablando ahora de los casos de tuberculosis miliar, esta es causada por la diseminación hematógena de la infección, lo que da la presencia de nódulos de 1 a 3 milímetros distribuidos de manera difusa en el parénquima pulmonar. Es frecuente encontrarlas en los casos de reactivación por tuberculosis. Podemos ver aquí pues bastantes puntitos. Miliar, pues Chequey es una semilla, entonces pues por eso se le da el nombre de este patrón, porque son bastantes puntitos, bastantes chiquitos y bastantes difusos, generalizados en todo el parénquima del pulmón. Se observa del lado izquierdo una radiografía posterior anterior de tórax de paciente masculino de 35 años que presentó tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y hemoptisis junto con innumerables micronódulos en ambos pulmones. Okay. Del lado derecho se observa una tomografía axial de un hombre de 27 años con tuberculosis miliar, que muestra nódulos miliares aleatorios y opacidades en vidrio esmerilado que pues nos pueden orientar hacia un proceso infeccioso con enfermedad intersticial y lesión a nivel alveolar de los pacientes. Aquí podemos ver otra radiografía de un paciente previamente diagnosticado con tuberculosis miliar. Es una imagen típica, muestra un patrón aleatorio de nódulos miliares difusos, como ya vimos anteriormente en otra radiografía de tórax. Aquí en la siguiente imagen, en esta imagen podemos observar en campos pulmonares y en vías aéreas múltiples micronódulos de distribución difusa, aleatorizada, bilaterales, con opacidades en vidrio despulido y de forma difusa, y todo esto en relación a una tuberculosis miliar. Aquí, como última imagen, también para acabar con la tuberculosis miliar, podemos ver una distribución bilateral difusa y aleatoria de micronódulos menores a 3 milímetros, así como linfadenopatías mediastinales. Nada más como comentario. La tuberculosis miliar, que no se les haga raro cuando escuchen en ocasiones para patología o los patólogos, una tuberculosis miliar es una tuberculosis diseminada. Y por eso no es raro encontrar pacientes con granulomas calcificados en pulmones
y a veces también hepáticos o esplénicos, ¿verdad? Entonces, finalmente, el término, digamos, patológico de tuberculosis miliar es una diseminación hematógena, ¿verdad? Del pulmón, de la tuberculosis. Entonces, nada más para que no vayan a hacerles, oye, pero también está en hígado o tiene granulomas en hígado en el vaso. Bueno, es porque en ocasiones pues esa diseminación no nada más afectó a los pulmones, ¿verdad? Claro. Gracias, doctor. Hablando ahora de pacientes con tuberculosis inmunocomprometidos, los pacientes, poniendo pues un ejemplo común en los casos de tuberculosis, pacientes positivos al VIH, estos son entre 20 y 30 veces más propensos a desarrollar un cuadro de tuberculosis activa. Cuando un paciente se encuentra severamente inmunocomprometido, las radiografías de tórax podrían ser normales en un 10 a 40% de los casos. Además, la mayoría de los casos de tuberculosis en individuos inmunocomprometidos se ven relacionados a la reactivación de una tuberculosis latente. Estas imágenes son producto de un síndrome llamado inflamatorio de reconstitución inmune. Cuando se da el tratamiento con antirretrovirales por enfermedad por VIH, se puede ocasionar un efecto paradójico de empeoramiento de la enfermedad pulmonar, algo que llamamos con este nombre ya mencionado, y afecta a entre el 10 a 25% de los pacientes con SIDA. Esta entidad es más común en casos de recuentos de células CD4 de menos de 50 microlitros. En la primera imagen, de izquierda a derecha, podemos encontrar muestras de múltiples nódulos centrilobulares a 3 semanas del inicio de una terapia antirretroviral. La segunda imagen representa cómo está el pulmón una semana después de este periodo, o sea, 4 semanas después del inicio de la terapia antirretroviral. Y podemos ver que se ha desarrollado una consolidación difusa, del parénquima pulmonar, que ya es propiamente lo que llamamos un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, así como un derrame pleural de este lado. En la tercera imagen, un mes después, en este momento se inicia terapia con antituberculosos, y un mes después de esta terapia, del inicio de la terapia, vemos que la consolidación y nódulos han mejorado marcadamente. La tuberculosis latente se refiere a hallazgos de laboratorio positivos, como son prueba cutánea de tuberculina y el ensayo de liberación de interferón gamma o AGRA. Sin embargo, no se encuentra en esta condición evidencia de una enfermedad activa. El 90% de los pacientes infectados nunca desarrollarán síntomas ni serán contagiosos. Hablando ahora de tuberculosis inactiva, se denomina así cuando existe una evidencia clínica y radiográfica de una previa infección por tuberculosis, laboratorios para la detección de tuberculosis positivos. Sin embargo, no existen datos de una enfermedad activa. La enfermedad inactiva por tuberculosis se caracteriza por cambios fibronodulares estables del pulmón, incluyendo fibrosis peribronquial, bronquiectasias y distorsión de la arquitectura del parénquima, además de opacidades nodulares. Aquí tenemos unos ejemplos de una tuberculosis inactiva. En las siguientes imágenes se pueden observar cicatrices fibronodulares de los ápices pulmonares de un paciente masculino de 46 años con previo diagnóstico de tuberculosis. A la izquierda se observa una radiografía posterior anterior que muestra una fibrosis de nódulos superiores y una pérdida de volumen con presencia de una cavitación residual en los lóbulos superiores, de este lado y de este lado. En la imagen de la derecha, axial, una tomografía axial del mismo paciente, se muestra una fibrosis peribronquial de este lado y una distorsión de la arquitectura en los ápices pulmonares
con presencia de una ya mencionada cavitación residual de este lado. Aquí también. Todo esto en relación a una tuberculosis inactiva. Este es un algoritmo para la evaluación y tratamiento de pacientes con sospecha de tuberculosis latente, que se encuentran asintomáticos o tienen un alto riesgo de exposición o reactivación de una enfermedad por tuberculosis. Cuando la prueba cutánea, de la tuberculina o el ensayo de liberación de interferón gamma o IGRA resultan positivos, se realizará una radiografía de tórax, la cual, si llega a presentar cambios fibronodulares, se considerará estable. Se considerará establecer la estabilidad de dichos cambios al pasar 6 meses. O sea, se realizará otra radiografía de tórax 6 meses después para considerar dar tratamiento o no. Si esto llega a presentar o en la radiografía se muestran consolidaciones o cavitaciones, pues se considerará evaluación y tratamiento de una tuberculosis activa. Una radiografía de tórax normal o la presencia de granulomas calcificados nos podría hacer considerar algún tratamiento por tuberculosis latente, particularmente si el paciente tiene un alto riesgo de reactivación. Si no tiene algún factor de riesgo que nos predisponga, pues se puede quedar sin tratamiento. Pero, por ejemplo, si es un VIH positivo o tiene una reciente exposición al patógeno, pues podríamos considerar un tratamiento preventivo. Hablando, vamos a ver unos casos de tuberculosis extrapulmonar. Hablando específicamente de esto, esta se debe a una diseminación hematógena de la infección, aunque también puede deberse a una extensión directa desde órganos adyacentes. La mayoría de las enfermedades extrapulmonares no son contagiosas, con excepción de la tuberculosis laringea. Estas imágenes son de un paciente femenino de 25 años que presentó dolores torácicos pleuríticos en el lado derecho. En las tomografías, ahí se ve, ok, de este lado, de este lado. Se evidencia una masa pleural posterolateral derecha de atenuación heterogénea que incluye pequeños focos de calcificación que se pueden ver mejor Aquí se puede ver la masa pleural posterior derecha que estamos describiendo. Y de este lado se pueden ver los focos ecogénicos que ya mencioné. Aquí también en esta pues los focos se notan un poquito menos, pero también se puede llegar a observar la masa pleural. En este paciente se realiza una resección por cirugía toracoscópica asistida por video de la masa pleural. El cultivo pues resultó positivo para una tuberculosis, para Mycobacterium tuberculosis. Aquí en estas imágenes son de una tuberculosis laringea que se puede observar a este nivel. Se puede ver también la epiglotis engrosada, también afectada por el bacilo. Aquí podemos ver también en una tomografía sagital, pues la afectación por la infección. Se ve un engrosamiento mucoso irregular y difuso junto a un realce en relación a la laringe glótica y supraglótica, y pues la ya mencionada el ya mencionado engrosamiento de la epiglotis.
En este estudio por tomografía coronal y sagital, de un paciente con un previo diagnóstico por tuberculosis, se pueden observar pequeñas hipodensidades. Pequeñas hipodensidades redondeadas, bien definidas, dispersas, que se observan en el hígado, vaso y ambos riñones. Lo que sugiere granulomas de tuberculosis. También hay densidades de líquido bilaterales en los músculos iliozoas, que se pueden ver mejor de este lado, aquí y aquí, predominantemente del lado izquierdo, aquí y aquí, que muestran un realce de la pared, pues en relación a unos abscesos, y con el diagnóstico del paciente de una tuberculosis extrapulmonar, pues podemos, se confirma una tuberculosis pulmonar porque el paciente ya tenía un previo diagnóstico de tuberculosis. Estas imágenes son de un femenino de 25 años de edad que presenta estado confusional de inicio agudo con antecedente de fiebre, tos y dolor abdominal. Los cortes de estas resonancias magnéticas muestran una meningitis tuberculosa, con lesiones parenquimatosas anulares sugestivas de tuberculomas. En las regiones occipitales derecha, parasagital, parietal, de manera bilateral, y también podemos ver afectación cerebelosa con grados variables de relación en relación a edema vasogénico de este lado. Y aquí. Ahí. Ok. Bueno, no sé si haya alguna duda. Ya hemos concluido la clase. Esta es la bibliografía que usé para la presente clase. Gracias. Hola, buenos días. ¿Puedes poner la primera imagen en axial de tórax que hablaste de las linfadenopatías? Sí. Gracias. No, la siguiente. Ay, perdón. No, al otro lado, o sea, la axial. No, dale otra. Esa. Aquí, como bien dijiste, pues esta es una manifestación pues muy frecuente de la tuberculosis primaria, los ganglios o linfadenopatía. Pero también pues hay que aclarar que estos ganglios tienen un centro pues más hipodenso. Esto nos habla de que están necrosados y pues que es algo muy frecuente en la tuberculosis. No es exclusivo, pero cuando ven ganglios con un centro hipodenso, que es un poquito realce periférico, pues nos deben de hacer sospechar en tuberculosis. También pues hay que ver los demás hallazgos que puede presentar el paciente. Ya checaríamos pues en una ventana pulmón si hay algún otro dato que nos sugiera pues tuberculosis, pero nada más comentar eso, que pues estos ganglios son necrosados y es muy frecuente verlos con la tuberculosis. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Primero, muy buena clase, Dani. Yo nos quería recalcar lo de la diseminación, bueno, lo del patrón primero de larga oxigenación. Recuerden que esa es una diseminación por la vía aérea o broncógena. Eso es importante de saber. ¿De una oxigenación? Y esto se tiene el parecido de un árbol como que estuviera brotando. Imagínense que ahí están en los bronquiolos, en los alvéolos, y se van dispersando hacia los lados y da ese patrón como despeluchado o como en una gema
que sale de un brote de un árbol. Es el aspecto que tiene este árbol en gemación. Pero recuerden que ese es por vía aérea o vía broncógena. Lo otro es la tuberculosis miliar. ¿Puedes poner una tuberculosis miliar? Sí. Esta, como dijiste muy bien, es por vía hematógena. Y por eso podemos ver que se está implantando en todo el pulmón, todo lado. Y como dijo el doctor Hugo, también se puede ver en otros órganos. Pero vean cómo está disperso o difuso en todos los pulmones. Mientras que el del árbol en gemación, la mayoría del tiempo lo vamos a ver periférico. Esa es una de las características, pero es por diferente diseminación. Esta hematógena, la del tuberculosis miliar, y la otra broncógena o por vía aérea. ¿Ok? Ok. Gracias, Mario. De nada. ¿Alguna otra duda o observación?